Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión bíblica. Es una bendición poder estar una vez más juntos, aunque sea a la distancia, estamos juntos y poder meditar en la palabra de Dios, exponer el texto bíblico, siempre es un privilegio. Doy gracias a Dios por eso y quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Marcos. Allí en su Biblia, por favor, busque el capítulo 2 del Evangelio de Marcos y quiero dar lectura a los primeros 12 versículos. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Lo voy a leer completo, después iremos poco a poco meditando en cada versículo. Dice de esta manera, Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Existen a lo largo de la historia muchos hombres que han atravesado, que han figurado y que han sido conocidos por el poderío que han logrado. Si pensamos en alguien de la antigüedad, podríamos citar a Alejandro Magno o el Grande, que intentó helenizar todo el mundo, pero finalmente llegó un día en que cayó, en que el supuesto poderío que había conseguido, alguien más poderoso lo derribó. Estaba en el imperio persa uno llamado Jerjes, que había conquistado demasiado, que se sentía Dios, pero llegó un día en que alguien lo derrocó. Pensamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya más cerca de nuestros tiempos, y Adolfo Hitler se levantó como un líder y todo parecía indicar que era un hombre en extremo poderoso, pero llegó el momento en que también cayó. Es decir, todos esos hombres, y podríamos seguir citando más, tanto antiguos como contemporáneos, todos han pasado, pero hay un líder que se conoce como poderoso y es el único que permanece. No permaneció, permanece, sigue vivo, está aquí y ahora. Y me refiero a Jesús. Jesús, que también hubo gente que intentó acabar con él. Desde que nació, Herodes quiso matarlo, pero no pudo hacerlo. Creció y Satanás intenta seducirlo allá en el desierto a través de las tentaciones, pero tampoco pudo. Los fariseos intentaron silenciarlo y no pudieron. Es más, tanto los judíos como los romanos confabulados matan al Señor Jesús y piensan que han derrotado al Señor del universo, pero resulta que no, que la muerte no le pudo destruir. Es más, la tumba no le pudo contener, no le pudo retener, porque Él es el autor de la vida, Él es la vida misma. Y Jesús es poderoso a pesar de no reclutar soldados. Jesús es poderoso a pesar de no tener un gran ejército humano.
Es más, Jesús es poderoso no porque por el ejército que tenga, porque tiene un ejército celestial, pero no es poderoso por eso. No es poderoso porque tenga soldados o súbditos, aunque nosotros lo somos, y tiene seres y huestes celestiales que le sirven. Eso no lo hace poderoso. Su naturaleza es ser poderoso. Esa es su esencia. Esa es, repito, su naturaleza, su personalidad y su carácter. Para Jesús es simplemente suficiente decir: yo soy el Cristo. Él es Dios encarnado. Eso es lo que podemos ver en la persona de Jesús, un ser poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque, repito, Jesús es Dios. Y su ministerio, la obra que Él lleva a cabo en la tierra, en el tiempo bíblico y hoy en día en nuestros corazones, nos dejan ver a un Jesús en extremo poderoso. Y el pasaje nos deja ver justamente eso. Así que tenemos un tema el día de hoy y nuestro tema es ante el poder de Dios. Ante el poder de Dios. Es decir, vamos a revisar a través de Marcos capítulo 2 lo que ocurre cuando el poder de Dios se manifiesta. Repito, Jesús es Dios, el pasaje nos refiere a Jesús, así que si vemos a Jesús obrando, estamos hablando del poder de Dios, estamos ante el poder de Dios. Así que dice el pasaje, Marcos capítulo 2, primeros 4 versículos, les voy a dar lectura nuevamente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? No lo sabemos. La mayoría de comentaristas nos han sugerido que en casa de Pedro. Es muy probable que haya sido, pero no tenemos 100% la certeza. Entonces es solamente una posibilidad, tal vez no tan remota, pero no pasa de ser solo una posibilidad o una sugerencia. Dice el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Estaban muchas personas que con un corazón sincero querían escuchar el mensaje de Jesús, pero entendemos también que había dos clases más de personas, gente que iba por interés, es decir, a ver si me hace el milagro, a ver si yo recibo algún beneficio de él. No les interesaba de corazón sincero escuchar la palabra. Y el tercer grupo son los fariseos y escribas. Están allí para criticar, están allí para ver si se equivoca en algo y poder señalar y poder juzgarlo porque le tenían envidia. Él nunca buscó popularidad. De hecho, le decía a la gente cuando lo sanaba, les decía, no le digas a nadie. Y aún así era popular. Eso, como dicen ahora, en la persona de los escribas y fariseos, la envidia les corroe, la envidia les corroía a estos hombres y estaban allí para ver si en algo podían encontrarle alguna falla y acusarlo, hablar mal de él, desacreditarlo. Eso fue complicado. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ante el poder de Dios, quiero referir 3 cosas. Ante el poder de Dios, número 1, los vínculos son fortalecidos. Ante el poder de Dios, los vínculos son fortalecidos. ¿A qué me refiero? Este hombre está paralítico, es decir, no puede caminar, no se puede valer por sí mismo. Tal vez le tenía que dar de comer, no sé si había cucharas como las que hoy tenemos, algún artefacto debían ya tener para que le dieran de comer, pero tenía que ser asistido para todo, para hacer sus necesidades, para comer, para asearse, para muchas cosas, prácticamente para todo. No sé si había cepillos de dientes, pero hasta en eso le tenían que asistir en todo, porque se entiende que no se podía mover para nada. De hecho, supongo que lo tenían que voltear para que no se le hiciesen llagas en el cuerpo. Pero ante el poder de Dios, repito, los vínculos son fortalecidos. ¿A qué me refiero? Él no puede, pero hay gente que sí puede y tiene el corazón lleno de fe en Jesús y ellos quieren ayudar.
Cuando la gente se entera que Dios tiene el poder de ayudar a otros, entonces nace en el corazón el decir, yo te voy a llevar ante Jesús porque yo sé que Él tiene el poder para ayudarte también a ti, porque lo ha hecho conmigo, porque lo he visto ayudar a muchos otros, y si yo te llevo con Él, Él te va a ayudar también a ti, Él puede hacer algo por ti. Esos hombres, esos 4 que dice aquí, ellos ayudaron a su amigo paralítico, supongo que lo conocían, supongo que tenían alguna relación con él, pero encuentran un vínculo que fortalece y que hace mayor la relación con este hombre desvalido o inválido. Y ese vínculo poderoso se llama fe. El pasaje nos lo va a decir o nos lo va a referir un poco más adelante. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Quiero notar algunos detalles en estos versículos 3 y 4. Entonces ellos vienen, son 4 personas, 4 personas que están bien y uno que sufre. Hay mucha gente que sufre en este mundo, hay mucha gente que se queja, pero algo nos enseña el versículo 3, Dios siempre permite que haya más. Espero que no suene como un concepto confuso. Hay más personas que sufren menos para ayudar a los menos que sufren más. Espero no suene como un trabalenguas, pero Dios permite eso. 4-1, es decir, una persona que sufre mucho por 4 que no están sufriendo tanto. No sabemos quiénes eran, desconozco si tenían alguna situación que les llevara al sufrimiento, pero lo que sí sabemos es que sufrían menos que el paralítico, y esos 4 llevan al que está sufriendo más y dicen, tenemos la posibilidad de ayudarte. Y nuestra posibilidad de ayudarte es llevándote con quien de verdad te puede ayudar, llevándote a los pies de Cristo. Y entonces eso es lo que debemos aprender nosotros. Es menos la gente que sufre, es mucha la gente, pero en relación a los que no sufren tanto, son menos. Yo espero que si tú te consideras en los que no están sufriendo tanto, entonces la fe te lleve a mirar a aquellos que sufren más que tú y los lleves ante Dios y los lleves delante de Jesús y que ellos puedan venir a Cristo y puedan conocerlo como tú lo conoces. Ayúdalos. Ante el poder de Dios, los vínculos son fortalecidos. Y como no podían acercarse, aquí quiero notar otro detalle, no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud. Entonces descubrieron el techo de donde estaba y hacen una abertura y bajan el lecho en que yacía el paralítico. Se encuentran con 2 obstáculos. Es decir, no es tan fácil, no va a ser un asunto simple llevar a la gente ante Dios, no va a ser un asunto sencillo traer a la gente a los pies de Cristo. Siempre va a haber obstáculos y estas personas se encuentran con 2, primero una multitud y después el techo de la casa. Pero ninguno de los 2 obstáculos detienen a estas personas. Ellos llegaron y dijeron, aquí está la gente, no se puede ni pasar. No sé cómo le hicieron, si como los diableros de la central de abastos, ahí va el golpe y se dejaron ir con todo y la camilla, no lo sé. Pero ellos saben que la multitud es un impedimento y ellos atraviesan a la multitud. No pueden entrar a la casa y entonces... No sé, supongo que con una escalera, no sé, se las ingeniaron, pero se suben y entonces hacen un orificio, supongo que amplio en el techo, para que puedan bajar al paralítico. Y es complicado. Primero hay que subirse al techo, hay que hacer el orificio, que no fue exactamente algo redondo, supongo que el techo era como paja con una especie de adobe o barro para que endureciera y algunas otras como ramas, lo que algunos llaman enramadas, era algo ligero, entonces no creo que haya sido tan complicado quitar esa parte del techo. El punto aquí es que ellos no lo ven como un impedimento, hacen lo que haya que hacer. Mi pregunta es, ¿cómo suben al paralítico al techo? Y luego, ¿cómo hacen que baje?
hacia dentro de la casa. Debió ser complicado, pero no fue imposible. Y repito, ellos tenían un vínculo poderoso y ese vínculo era la fe, y dijeron: creemos que Él lo va a ayudar, así que nada de lo que se nos interponga nos va a impedir que este hombre llegue a Jesús, porque Jesús tiene el poder no solamente para que nuestra fe ayude a nuestro amigo, Él tiene el poder para levantarlo, para ayudarlo. Y nuestro amor por este hombre se relaciona con lo que creemos. Y creemos que Jesús es poderoso, lo vamos a llevar delante de Jesús. Hermano querido, hermana que me estás escuchando, si de verdad crees que Jesús es poderoso, lleva a la gente, que la fe te vincule a las personas, que la fe te haga hacerlos o que Dios, al adoptarlos en Cristo, ellos puedan ser tus hermanos. Que el vínculo sea fortalecido. Va a haber obstáculos, claro que sí, va a haber cosas que impidan, por supuesto. Es más, esa multitud que está allí, repito, algunos van a escuchar al Señor de corazón. Parece indicar que los fariseos y escribas están adentro, son los que más impiden que la gente venga a Cristo. Esa gente que nada más está en las iglesias a veces, o que dice escuchar a Dios, pero lo único que hacen es estorbar a que los que de corazón quieren escuchar de verdad escuchen. Espero que no seas de esos, y si tú sientes que lo eres, reflexiona y cambia tu actitud, pero deja que la gente venga a Cristo. El punto es, la multitud ni siquiera se da cuenta. Ellos creen que están escuchando el mensaje de Dios y no se dan cuenta que lo que están haciendo es estorbar a alguien que necesita más que ellos. Los 4 se dan cuenta que hay alguien que necesita más que ellos y lo traen. La multitud no se da cuenta que hay alguien que necesita más que ellos y le estorban. ¿En dónde te vas a ubicar? Permite que los vínculos se fortalezcan por medio de la fe, y que se fortalezcan a través de tus acciones, trayendo ante Jesús a la gente que de verdad necesita, o que necesita más que tú. Así que ante el poder de Dios, número 1, los vínculos son fortalecidos. Número 2, los pecados son perdonados. Ante el poder de Jesús, los pecados son perdonados. Versículos 5 al 7. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. De ellos, sin duda, se refiere a los 4 que lo llevaban. Y tal vez del mismo paralítico, muy seguramente. Ellos le hablaron de Jesús, le dijeron: es poderoso, cree en él. Y el hombre creyó. Entonces, algunos han discutido si de los 4, si del paralítico o de los 5. Yo me inclino porque la fe de los 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ante el poder de Dios, los pecados son perdonados. Humanamente hablando, para los que estaban allí de criticones, que repito, son los escribas y fariseos, para ellos había 2 cosas humanamente imposibles. Y las cosas humanamente imposibles es que una persona, que un ser humano, perdonara pecados. Eso para ellos representó blasfemia. ¿Cuál es la otra cosa imposible humanamente hablando? Que un ser humano levante con una simple orden a alguien que se encuentra paralítico. 2 problemas, y para ellos los 2 problemas representan imposibilidad humanamente hablando, repito. Pero aquí recordamos lo que dijo Lucas en el Evangelio de Lucas capítulo 1, cuando María recibe el anuncio de que habrá de concebir al Señor Jesús en su vientre, y ella pregunta: bueno, ¿y cómo va a ser la cosa si yo no conozco varón? Y entonces el ángel Gabriel, que es el que se presenta ante María, le dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los fariseos no tienen fe.
Los fariseos no piensan que Jesús es Dios y ese es el problema. Están ante Dios, están ante el poder de Dios, pero están tan cerca, son los primeros en la fila y son los únicos que no lo alcanzan a ver. Son los únicos que están mucho más lejos que los que están detrás de ellos. Y es paradójico y es triste, pero así es. Son los que ocupan la primera fila y son los únicos que no alcanzan a ver delante de quién se encuentran. Y delante de ellos se va a manifestar ese gran poder de Jesús. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Jesús es Dios y cómo no va a poder perdonar pecados. Ahora, aquí se discute lo que algunos han peleado tanto, que si hay enfermedad por pecado, que si no la hay, que está mal. Bueno, la Biblia nos enseña algunos casos que hay gente que sí enferma debido al pecado, y la mayoría de los que comentan nos llevan a decir que es muy probable que sí haya sido así, porque el Señor se enfoca en los pecados. Los que lo niegan dicen que fue por los fariseos. Yo quiero pensar que fue por ambas cosas. Tal vez sí estaba enfermo debido a algún pecado, pero también lo dijo por los fariseos. No puedo asegurarlo al 100%, pero es la postura hacia la que yo me inclino. Y entonces estaban cavilando en sus corazones. El versículo 7 es maravilloso porque le dice: ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede hacer eso? Y el 8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dicen ellos, porque así está escrito en la ley. Se refieren a Levítico, a Deuteronomio, y entonces el único que perdona pecados es Dios, y si éste se siente Dios, está blasfemando. Y Jesús les dice: yo soy Dios, por eso perdono los pecados. Ante el poder de Jesús, los vínculos son fortalecidos. La fe te lleva a tener una relación con Cristo, pero también te lleva a tener una buena relación con tus semejantes. Y no solo eso, te ayuda a llevar a otros ante Jesús para que tengan esa misma relación. Pero ante el poder de Dios, los pecados son perdonados. Hay gente que siente que los pecados que han cometido son imperdonables. Hay gente que ha hecho cosas viles y dice: no hay remedio para lo que yo he vivido. Déjame decirte, si estás en esa situación, en Jesucristo hay perdón. No hay pecado capaz de opacar o de extinguir el poder de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no de un pecado, no de dos, de todo pecado que cometiste, de todo pecado que estás cometiendo y de todo pecado que habrás de cometer. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte, y es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes no lo quieren ver así, pero yo soy Dios y Dios es el que puede perdonar pecados. Por eso estoy perdonándole los pecados a este hombre, y no solo en ese día, por los siglos de los siglos, hasta que Él decida volver por su iglesia y venir por segunda vez a esta tierra. Él seguirá perdonando pecados. Confía en el poder de Dios. Confía en Él. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confía en el perdón de Jesús. Tu arrepentimiento y tu confesión, sin duda, bueno, y tu fe obviamente, harán que el corazón de Jesús se mueva a perdonar tus pecados. No hay pecado, repito, capaz de opacar o de extinguir el poder de la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ante el poder de Jesús, número 1, los vínculos son fortalecidos. Número 2, los pecados son perdonados. Número 3 y último, las enfermedades son sanadas. Versículos 8 al 12. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Sin duda que eso sorprendió a los fariseos. El problema es que su corazón estaba entenebrecido,
su mente ya estaba embotada, estaba cerrada. Ellos ya no se dieron cuenta que Jesús vio el pensamiento de ellos. Se dieron cuenta que Jesús les dice: ¿por qué cavilan de esta manera dentro de sí mismos? ¿Por qué cavilan así en su corazón? Sin duda que se vieron descubiertos ante ese poder, ante la omnisciencia de Dios, expresada en Jesucristo, pero aún así se cierran. Y entonces el versículo 9 es maravilloso. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y vuelvo al mismo concepto. Evidentemente, para los fariseos, ninguna de las dos cosas un simple humano las puede hacer, y para ellos Jesús es un simple humano que vino a fastidiarles la vida. Para ellos es un simple humano que vino a quitarles el lugar de popularidad que tenían. Eso es lo único que ellos buscaban, que la gente los viera. El Señor Jesús los denunció una y otra vez y dijo: no sean como los fariseos, ellos aman el ser vistos en las plazas, por eso oran en voz alta en las esquinas de las calles, por eso ayunan y no se bañan ese día que están ayunando, y ponen una cara así para que les digan: ¿por qué estás así? ¿Qué tienes? Es que estoy ayunando, decían los fariseos. El Señor Jesús decía: no sean como ellos, no sean como ellos. Ellos aman los primeros asientos en las sinagogas. Aquí ellos están también en la primera fila. Eso es lo único que les importa, la popularidad. Y Jesús dice: ¿qué es más importante? Y para ellos lo importante es ser vistos de la gente. Ya que ustedes piensan que un hombre, un ser humano, no puede ni perdonar pecados, ni sanar enfermedades, ¿qué les parece si les dejo ver delante de quién están? Están delante de Dios, del Dios que dicen conocer, pero que no conocen. Están en la primera fila muy cerca de mí, pero su corazón está demasiado lejos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. El único que puede hacer eso, ya lo confesaron los fariseos, es Dios. Y Jesús les dice: yo soy Dios. Estás ante la presencia de Dios, estás ante el poder de Dios y lo vas a ver manifestado. Versículo 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Es el momento de que ustedes vean delante de quién están. Y no van a creer. Pero Jesús les hace una demostración, porque hay gente que sí está creyendo, porque hay gente que sí está fortaleciendo su vínculo de una relación perfecta con Dios mediante la fe, creyendo en Jesucristo, porque sí hay gente que se da cuenta que está ante el poder de Dios, que es el único capaz de perdonar pecados, y en Cristo lo hace y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero ante el poder de Dios también las enfermedades son sanadas. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Con autoridad, con potestad, les dice: el que tiene el poder es Dios, y yo soy Dios encarnado. Así que, a ver, paralítico, tus pecados ya te los perdoné. Ya le dijo: tus pecados son perdonados. Y al pronunciar Jesús la palabra, evidentemente les son remitidos los pecados, les son perdonados. Pero entonces les dice: ustedes no creen. Bueno, a ver si por esta situación van a creer, y si no creen, ya es asunto de ustedes, pero quiero que sepan delante de quién están. Y entonces le dice, repito, con autoridad, con potestad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ante el poder y la autoridad de Jesús, entonces todo mundo debe obedecer. Y la enfermedad es sanada. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ante el poder de Dios,
las enfermedades son sanadas. Cuando Él da la orden con autoridad, entonces el paralítico se levantó enseguida, al instante, y obedeció. Dijo, el versículo 11 dice, levántate. El versículo 12 dice, Él se levantó enseguida. ¿Qué más le dijo? Toma tu lecho. Y tomando su lecho, y en la última parte del 11, y vete a tu casa. Y obedeció en las tres cosas. Se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos y evidentemente se fue a su casa. ¿Cuál es el resultado? Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Estoy convencido de esto. Todos se asombraron, eso incluye a los fariseos, y glorificaron a Dios. Opino yo que en eso no están incluidos los fariseos y algunos de la multitud que solo estaban allí a ver qué beneficio obtenían de Jesús, porque no lo veían como el Salvador, sino como un milagrero. Los fariseos lo ven como un opositor, pero siempre hay gente que lo ve como el Mesías, siempre hay gente que cree en Él, son los que lo glorifican, son los que dicen, nunca vimos tal cosa, evidentemente. Pero hoy están ante Dios y están viendo el poder de Dios. Ante el poder de Dios, número 1, los vínculos son fortalecidos. Número 2, los pecados son perdonados. Y número 3, las enfermedades son sanadas. Necesitas venir a Cristo. ¿No has creído? Cree en Él. ¿Conoces el Evangelio? Tal vez has estado en la iglesia, tal vez has escuchado la palabra, pero no sientes que tu fe sea suficiente. Ven a Él con fe, y si sientes que no puedes, dile como los discípulos, Señor, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe porque es demasiado poca, demasiado pobre, pero acércame a ti, que yo pueda estar cerca de tu presencia y que mi relación con mis hermanos sea vinculada por esa misma fe en ti. ¿Sientes que has cometido bajezas, vilezas? Seguramente sí, todos. Por eso es que lo necesitamos, por eso es que venimos delante de Él. Pero no hay pecado que Él no pueda perdonar en Cristo Jesús. Ven a Cristo, arrepiéntete, confiésalo. Pídele perdón y Él te perdona. Y aún, si fuera el caso que estás enfermo y sientes que tal vez tu enfermedad sí se debe a algo que has hecho mal, confiésalo y arrepiéntete. Y si no es así, porque no siempre, la mayoría de veces, de hecho, no es así, pídele su misericordia a Dios. Él te puede sanar. Él quiere obrar en ti. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Definitivamente, no siempre sabemos de forma perfecta cuál será su voluntad, pero sí sabemos que su voluntad es perfecta. No sabemos de manera perfecta cuál sea su voluntad, pero sí estoy convencido que su voluntad es perfecta y Dios quiere sanarte. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y Dios nos sana de tres maneras. A veces nos sana a través de la ciencia médica, a veces la segunda manera es a través de un milagro, y también nos sana a través de la muerte. Nos quita el sufrimiento de este cuerpo y llevándonos a su presencia gloriosa. Y eso también es una forma de sanarnos. Yo no sé cuál forma utilice Dios, pero de que va a usar una de esas tres, seguramente lo va a hacer, pero pídele, y pídele con fe. Porque Él tiene el poder para decir, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Donde Jesús está, donde Dios está, hay vínculos perfectos. Hay vínculos fuertes. Donde Dios está, donde Jesús está, hay perdón de pecados. Donde Dios está, donde Jesús está, hay sanidad de enfermedades. Hay enfermos siendo levantados. Y yo no sé en cuál situación o con cuál de ellas te identifiques. Lo que sí te invito que hagas es que te identifiques con Dios y vengas a Él y encuentres en Él lo que necesitas. Ante el poder de Jesús, los vínculos son fortalecidos, los pecados son perdonados, las enfermedades son sanadas. Tengamos una palabra de oración, pongamos nuestra vida en manos del Señor. Y espero que podamos confiar en Él, que nuestra fe sea suficiente
y que al ver Jesús la fe tuya, entonces Él diga la palabra y será hecho. Si usted me está viendo, mi querido hermano Samuel, oramos por usted y con toda la fe que podemos reunir, confiamos en que Dios puede hacer el milagro. Estamos ante el poder de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo en el que nos regalas para poder meditar en tu palabra, para poder escuchar tu voz, Señor bendito. Pero en este momento, en esta hora, Padre, queremos reconocer delante de ti, queremos confesar con todo nuestro ser que lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Y tal vez haya gente batallando, Padre, porque no puede acercarse a ti, porque le ha sido difícil mantener una relación contigo, Señor. Aumenta la fe de ellos, Padre. Ten misericordia de cada hermano, de cada hermana que incluso tal vez esté batallando en las relaciones con otros semejantes, con hermanos en la fe, con gente que ni siquiera te conoce, Señor. Permite que la fe en ti, Señor, los atraiga a una relación contigo, pero a una relación buena con los semejantes. Padre, te pido, si hay gente, Dios eterno, que está batallando porque no puede abandonar algún pecado, porque se le complica dejar ciertos hábitos, Padre, te pido en el nombre de Jesús, toca su corazón y permite, Señor, que puedan experimentar el perdón tuyo, que a través del arrepentimiento, la confesión y la fe en ti puedan volverse a tu presencia de tal manera, Señor, que puedan darse cuenta que en ti hay perdón. Cuando expresamos arrepentimiento, cuando expresamos fe, cuando confesamos, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando lo hacemos. Te pido, tengas misericordia de cada hermano, Señor, y que nos ayudes a vencer sobre el pecado, Dios eterno. Pero también si hay alguien que se encuentra enfermo, te suplico en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre, ten misericordia de aquellos que están sufriendo por la enfermedad, de aquellos que están padeciendo debido a un malestar físico, Señor. Si hay alguien que está contagiado de COVID, te pido en el nombre de Jesús, ayúdalo, permítele salir con bien, Señor. En esta hora, Padre, te pido de manera especial por la vida de mi hermano Samuel Andrade, Padre, ten misericordia, que allí donde está tu mano sanadora, tu mano poderosa, sea tocando su cuerpo, sea levantándole, bendito Dios, en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, reprendemos toda enfermedad, Señor, reprendemos todo malestar, reprendemos toda clase de dolencia en el cuerpo de mis hermanos, de mis hermanas, de aquellos que están padeciendo. Te pido en el nombre de Jesús que puedan experimentar el poder tuyo, ese poder que trae sanidad en medio de la enfermedad física, en medio aún de la enfermedad espiritual. Ten misericordia, Padre. Pongo en tus manos a cada hermano que está enfermo, a cada hermana que está enferma. Y en el nombre de Jesús suplicamos, Señor, que la sanidad de tu presencia venga sobre cada uno. Gracias, Dios, por escuchar nuestra oración. Gracias por atender a la súplica nuestra, Padre, y creemos y confiamos con todo nuestro corazón que, como tu palabra nos dice en aquel salmo, con tremendas cosas nos responderás. Gracias, Padre. Depositamos en esta hora toda nuestra fe en ti, toda nuestra confianza, y sabemos que tú seguirás obrando. Gracias por estar aquí. Gracias, Padre, por permitirnos estar ante tu palabra y escuchar a través de ella tu voz. Gracias por permitirnos estar ante tu presencia. Y al estar ante tu presencia, estamos ante el poder de Dios. Gracias, Padre. Oramos con gratitud, Señor, en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Con todo el corazón confío en que Dios habrá de continuar obrando en la vida de usted, en la vida mía,
sea a través de los problemas en las relaciones, desde tu relación con Dios hasta la relación con otras personas, con esos pecados difíciles de superar y aún con esas enfermedades. Yo sé que terminaremos diciendo lo que dice el pasaje, que habremos de glorificar a Dios. No que no lo estemos haciendo, pero lo seguiremos haciendo al ver el poder suyo manifestado en nuestra vida. Dios les bendiga.